Fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados de entrañas de compasión, de benignidad, humildad, modestia y paciencia, sufriéndoos los unos a los otros, perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de perfección. Y la paz de Cristo exulte en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia more entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Todo cuanto hiciereis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre, en el día de la fiesta, y acabados aquellos días, cuando volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la comitiva, hicieron una jornada de camino, y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo, hasta que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos lo oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verlo se admiraron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió, ¿para qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron esto que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Antes de comenzar, a los que les envío el sermón por internet, hemos hecho una pequeño libreto con el pensamiento de la Iglesia sobre las familias numerosas. Es un documento PDF para que lo puedan leer, tal vez imprimir y difundir. Es un tema del que hay pocos libros escritos en español, y yo quisiera darle un poco de difusión, así que no duden en hacerlo, compartirlo con otras personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos festejando esta bella fiesta de la Sagrada Familia, que es una fiesta clave en el año litúrgico también, porque en nuestra época esto ha adquirido mucha importancia porque la familia es muy atacada por los enemigos de Dios, por los esbirros del demonio, y han hecho todo para socavar, para debilitar la unión familiar, para crear interferencias entre los padres y los hijos, para debilitar la vida cristiana que debe haber en el hogar, y eso es una guerra constante, ¿verdad? Por una guerra cultural, por una guerra en la información, en todos lo que se difunde en el cine, en la televisión, en la prensa, ¿verdad? Todo eso hay mucho mal mensaje
para debilitar y destruir la familia. Sabemos que la familia es la célula de la sociedad, o sea, si una sociedad tiene familias bien fuertes, bien unidas, también la sociedad es fuerte y también la sociedad tiene estabilidad. Por eso la familia es importante en la vida, en el cristianismo, en la sociedad cristiana. Entonces la Iglesia siempre ha hecho todo para fortificar la vida familiar, pero hoy los católicos de hoy han olvidado realmente y no conocen bien la doctrina de la Iglesia sobre la familia y se hacen una impresión muy vaga de lo que es la familia, y además muchos ya han renunciado a tener familias o a vivir en familia porque prefieren la unión libre en la cual no hay compromisos, ¿verdad? Si un día no están contentos, se separan y buscan otra persona, y esa es la nueva mentalidad, ¿verdad? De ya no casarse y de vivir como animales, porque no tienen las gracias del sacramento. El sacramento del matrimonio no solo es la unión que crea entre el esposo y la mujer, sino también la gracia que va junto con el sacramento, la gracia particular del sacramento del matrimonio, que esa familia que está unida por el sacramento, pues está bendecida. No solo los papás, también los hijos tienen la bendición, son hijos nacidos en hogares cristianos realmente, y entonces es una bendición para todos y una gracia especial y gracias que van a recibir para poder vivir bien su vida cristiana. Entonces, aquellos que todavía se casan por la iglesia, no tienen claro bien qué consiste el matrimonio. Generalmente el matrimonio se prepara y no se improvisa. O sea, no es el matrimonio una cuestión de un capricho humano, de decir es que fulanito y fulanita se caen bien y se quieren y se simpatizan y por eso se aman, ¿verdad? Y creen que por eso ya se pueden casar, ¿verdad? Pero el matrimonio no es solo eso. Es cierto que es una cosa buena que tengan una cierta atracción entre ellos, es algo bueno, pero deben estar atentos porque ya se sabe, y todos sabemos, que hoy hay muchos matrimonios que fracasan. Entonces el noviazgo no es otra cosa y no debería ser otra cosa que un momento en el cual el novio y la novia se conocen para poder ver si pueden estar juntos, si podrían ser buenos esposos, si podrían formar una verdadera familia, una buena familia. Entonces el noviazgo es un periodo en el cual ellos tratan de conocerse y no es un periodo de libertinaje, no es un periodo de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Como hoy lo entienden. Y como en México ya se practica, pero antes no se hacía así. En México, en otros tiempos, el noviazgo era muy controlado por los papás. El novio y la novia no podían verse solos, porque ya sabemos que cuando se ven solos, eso se presta al abuso y a madres solteras y todo eso. Entonces, antes estaba muy prohibido en la sociedad mexicana de hacer eso. Y si los novios salían de vez en cuando, pues siempre había un miembro de la familia que los acompañaba, nunca estaban solos, ¿verdad? Para evitar cualquier abuso. Hoy consideran los novios que tienen derecho sobre el cuerpo de la novia y que pueden permitirse cualquier familiaridad, y eso no es verdad. El derecho a una vida conyugal solo está permitido en el matrimonio y fuera del matrimonio es pecado. Incluso cualquier cosa que familiaridades dudosas
son pecado, incluso pecado mortal. Entonces hoy los novios consideran que tienen un derecho sobre la novia porque son novios y es falso. Entonces el noviazgo el único objetivo es que tratar de conocerse y no de familiarizar y no de abusar. Entonces es solo para que platiquen y que se conozcan, y eso debería estar bajo el control de los papás. Pero en México se introdujo esa mala costumbre, esa libertad que hoy tienen los novios por las malas películas que venían de Estados Unidos, de Hollywood, y que siempre las parejas andaban solos en coches y paseaban, y iban aquí, iban allá, y sin ningún control. Y eso se introdujo por esas malas películas, esa mala costumbre, ese mal ejemplo, se fue haciendo popular, ¿verdad? Por esa publicidad, por esa publicidad que hacen los que dirigen Hollywood, que son enemigos de Dios y que quieren destruir la familia y que quieren crear un clima de libertad excesiva, y han deformado esa noción del noviazgo cristiano. También hoy ya en las escuelas ya hay niños que quieren ser novios y que quieren ser novias, y los papás son muy débiles en ese punto y creen que eso está bien. Entonces el noviazgo no es decir, o sea, que todo muchacho debe tener novia. No es así, es solo cuando tienen en mente la posibilidad de casarse, y en ese caso deben escoger una muchacha, o la muchacha debe escoger un muchacho que pudiera ser un buen marido, que pudiera ser un hombre responsable, y también la mujer, y en ese caso se trata de ver si realmente cumplen todos los requisitos para formar un hogar. Esa es la noción cristiana del noviazgo. Entonces hoy es como decir, es que yo debo tener novia para poder salir, para poder ir a la fiesta, para poder ir al cine, porque todos tienen novia, todos tienen novio. Y eso es un abuso, es simplemente un abuso, y no es el sentido católico del noviazgo. Entonces, que tengan novio, no es necesario que tengan novio, pueden estar pasar todo su tiempo sin tener novio, nada más el momento que ya decidan que tal vez que tienen la vocación de Dios para formar un hogar y para asumir eso cristianamente. En ese caso, pues se puede buscar, una muchacha puede buscar un joven, o un joven puede buscar una muchacha, pero buscarlo de buena familia, que tenga buenas costumbres, y que pueda asumir su responsabilidad como madre de los hijos, y que pueda asumir el muchacho su responsabilidad como padre, que sea un muchacho trabajador, que sea un muchacho que se porta bien, que sea un muchacho responsable, que tenga trabajo, ¿verdad? Porque unos se casan y no tienen con qué vivir. Entonces, todo eso se ve en el noviazgo, ¿verdad? Bajo el consejo de los papás, porque hoy los muchachos o las muchachas quieren hacer eso de una manera demasiado independiente y no escuchan los consejos de sus papás. Ciertamente que ellos tienen una cierta libertad para escoger, pero tienen también que escuchar a los papás, y les dicen, mira, esta persona no te conviene porque es muy libertina, porque es irresponsable, porque es mentiroso, ¿verdad? Y sabemos bien cómo son a veces los muchachos o incluso las muchachas, con tal de casarse con fulanito o menganita, aparentan ser buenos, aparentan ser incluso buenos cristianos. Y yo he visto casos de una muchacha que un muchacho fingió todo con tal de que ella se casara con él. Entonces, esa falsedad que hay en muchas personas que dicen, bueno, yo me quiero casar con tal persona a fuerzas, y hacen todo lo posible y fingen y son hipócritas y mienten a veces
y aparentan ser lo que no son. Entonces por eso el noviazgo a veces es bueno prolongarlo un poquito. Es por eso que hay gente que quiere casarse luego y viene a decirle al sacerdote: padre, nos vamos a casar en un mes. Pero la iglesia tiene un procedimiento y siempre ha pedido por lo menos 3 meses y incluso se puede pedir más, porque hay que hacer eso con prudencia. Entonces no deben precipitarse, ¿verdad? Y decir, bueno, es que no, nos caemos bien, nos queremos, y entonces inmediatamente, ¿verdad? Y es el ideal romántico de que porque 2 personas se aman, ya todo está permitido, ¿verdad? Todo, y que tienen que ser solo esa persona y que no hay otra posibilidad y que sea a fuerzas, ¿verdad? Y no ven si las conveniencias, ¿verdad? Si esta persona tal vez podría ser un buen papá o buena mamá, sí o no. Esa es la pregunta. Entonces fingen ser lo que no son. Por eso se necesita tiempo para conocer a esta persona, se necesita tiempo para que los papás también la conozcan y la evalúen y que digan, bueno, esta persona no te conviene, esta persona te está engañando o es hipócrita y parece ser lo que no es. Y porque esa muchacha, sobre todo si es una bonita muchacha, con más razón los muchachos son obstinados y fingen ser lo que no son. Y lo que quieren es hacer su capricho, ¿verdad? Su capricho. Entonces hay que cuidar a las muchachas y los muchachos también deben cuidarse. También pasa que las muchachas a veces son iguales, ¿verdad? Que quieren a fuerzas casarse con fulanito y hacen todo y fingen todo lo que no son para que eso se logre. Entonces el resultado es que después esos matrimonios pueden fracasar o que el padre o la madre ponen muchos obstáculos a la educación cristiana de los niños y eso es gravísimo, ¿no? Puede ser que tengan una vida envenenada ya de por vida, toda su vida está envenenada por una situación anormal, por una persona anormal. También hay casos de personas que tienen problemas de salud muy grandes o que tienen un vicio, pongamos, grave, puede ser de varios tipos. Y en ese caso hay personas que es mejor que no se casen, porque para casarse también hay que tener vocación. O sea, así como un sacerdote, para ser sacerdote no es por capricho, ¿verdad? No es porque yo lo digo, sino porque Dios lo llama y esa vocación viene de Dios y hay que asumirla, hay que aceptarla. No es que yo decido, no es que los papás deciden si fulanito tiene vocación o no. Eso es un don de Dios y ni los padres ni la misma persona pueden negarse cuando hay vocación. Así también hay vocación al matrimonio, ¿verdad? Si hay personas que Dios quiere, que es su voluntad, que funden un hogar, que funden una familia, pero hay otros que ni siquiera tienen vocación a fundar una familia y deben mejor vivir una vida sin casarse y de una vida célibe y portarse bien. Pero hay personas que no pueden fundar un hogar porque no pueden asumir sus responsabilidades, porque no tienen la salud, porque no tienen tal vez las virtudes necesarias. Una persona muy viciosa es mejor que no se case, o mejor espere que se corrija, que se convierta y después tal vez, ¿verdad? Pero hay que ver que no es solo que de amar a fulanita, es que yo la amo y ya ese es el ideal romántico, es que nomás porque yo la amo. No, hay que ver si realmente tú puedes asumir esa responsabilidad de padre o de madre y si la puedes asumir bien, ¿verdad? Entonces tienes que convertirte primero, no puedes casarte así. Si tienes también salud, también tienes los medios con que mantener esta familia, si tienes hábitos de trabajo, porque hay personas que son muy flojas y que no quieren hacer nada después. Y esos serán seguramente unos malos padres, unos malos esposos.
Entonces, todo eso es antes de casarse, ¿verdad? Y los novios, con la ayuda de Dios, el consejo de sus padres, tal vez un consejo de un buen sacerdote, no un sacerdote liberal que les diga que todo está bien, que les consienta todo, que les acepte todo, ¿verdad? Hay la tendencia a decir, es que este padre es muy duro, este padre es muy perfeccionista, entonces nos exige demasiado, es que este padre no tiene caridad. Entonces hay esa mentalidad de ver cuando un padre pone exigencias, incluso condiciones, que ven como si fuera un mal sacerdote, y es a veces lo contrario, ¿verdad? Los malos sacerdotes son liberales, y todo les parece bien y todo lo permiten, ¿verdad? Así que en un matrimonio, por ejemplo, antes se llevaba con modestia. Hoy las mujeres llevan unos escotes para casarse, y cuando un sacerdote les dice, no, es que así no puedo casarte, entonces se rebelan, se molestan, se emberrinchan, y no, pues no debe ser, no debe ser. Entonces también deben saber cuáles son sus obligaciones, por eso pues el padre debe explicarles antes de casarse cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Como cuando un sacerdote bautiza a un niño, explica en ese momento cuáles son las obligaciones de los papás y las obligaciones del niño, porque cuando se convierte en cristiano, adquiere obligaciones, no solo derechos, también obligaciones, y hay que saberlas para asumirlas, para llevarlas a cabo, para hacerlas bien. Y así también en el matrimonio, es bueno que el padre les haga una instrucción. Hoy en las iglesias modernistas, en la iglesia conciliar, a veces les ponen condiciones muy exageradas, y a veces hacen que la gente se desanime y no se case, y que por eso sigan viviendo en el concubinato o que se junten así nomás. Entonces eso tampoco es correcto, ¿no? Porque exageran las reuniones que deben hacer antes para casarse, y no se adaptan también a las posibilidades de los novios. Así que es bueno que por lo menos el padre, teniendo en cuenta cuándo ellos pueden o cuándo ellos no pueden, entonces él les da una instrucción, les explica de qué se trata, cuáles son sus obligaciones. Es muy importante que los novios estén al corriente de lo que van a hacer, y cuáles son las implicaciones de todo, cuáles son sus obligaciones, y así ellos puedan casarse de una manera más consciente. Entonces eso es importante que el sacerdote les explique, y en otros tiempos se hacía, pero hoy como si quisieran desanimarlos, pues los hacen esperar, les dicen que no sé cuándo, son personas que a veces están viviendo mal, y entonces urge arreglar su situación. Entonces hay padres que no se preocupan por arreglar eso, ¿verdad? Y los dejan vivir así. Entonces eso es como alentarlos a vivir en el pecado. Y así que deben los novios, ante todo, conocer los dos fines del matrimonio. Los dos fines del matrimonio son que Dios, cuando hizo el matrimonio en el jardín del Edén, porque Adán y Eva fueron los primeros esposos, y esa unión Dios le dio un fin. O sea, ¿por qué Dios instituyó? Es una institución, el matrimonio es una institución que Dios hizo. No es casualidad que la gente se case, ¿no? Eso Dios lo previó, eso Dios, desde la creación, Dios instituyó el matrimonio. En los dos primeros hombres, Adán y Eva, que fueron los primeros esposos. Y cuando Dios hizo el matrimonio, le dio una finalidad, y más bien dos finalidades que todos deben tomar en cuenta. Son las finalidades del matrimonio, de la familia, que son la procreación, y después el amor mutuo o la ayuda mutua entre el esposo y la mujer. O sea, que dicen que, bueno, el esposo y la mujer se aman, ¿verdad? Y es normal que se amen,
Y eso pues también los puede hacer felices en una vida de matrimonio, de unión constante, pero eso no es el primer fin del matrimonio, eso es secundario. Y es lo que hoy se olvida y que muchos olvidan, que el primer fin del matrimonio no es el amor y la ayuda mutua, sino la procreación, ¿verdad? Dios instituyó el matrimonio y la vida conyugal es para tener hijos, no es para divertirse antes del matrimonio. Así que por eso es pecado, ¿verdad? Toda la vida conyugal fuera de matrimonio es pecado mortal, está prohibido. Y por eso Dios hizo el 6º mandamiento, está prohibido, todo eso es pecado, no porque sea en sí malo, sino porque no está permitido fuera del matrimonio. Entonces el matrimonio está hecho para tener hijos. Y los padres deben sobre todo pensar en eso y hacer todo primero por los hijos y después por ellos, ¿verdad? Ellos están al servicio de sus hijos, porque hay muchos padres y madres que creen que ellos son propietarios de los hijos, ¿verdad? Entonces Dios les dio, ciertamente ellos tienen que ver en el nacimiento y la procreación, pero es Dios que les da el alma a los niños. El alma no se la dan los padres contribuyen a lo que es su cuerpo, pero el que da el alma a los niños cuando son concebidos en el seno de su madre, pues es Dios que crea en ese momento el alma del niño. Y hay yo he visto unos videos en internet, yo pienso que es verdad, que han descubierto que en el momento de la concepción, en la célula de la madre, de la concepción, el instante de la concepción, cuando el óvulo es fecundado, en ese momento se hace como un flash, se ilumina en ese momento la célula, y es precisamente el momento en que Dios infunde el alma. Entonces no es casualidad todo esto, y eso lo han fotografiado y lo han comprobado, se puede ver. Entonces esa alma que Dios le da a los niños, pues no es propiedad de los papás. Los papás tienen el cuidado de los niños, ciertamente son sus papás y ciertamente tienen ciertos derechos, pero no es un derecho absoluto, es condicional. Entonces, aquellos papás que se creen propietarios de los niños y que hacen de ellos lo que quieren, y los pobres niños sufren de una educación mala, de una educación caprichosa o de educación deficiente, ¿verdad? Porque no hacen todo lo que debían hacer los papás. Entonces, son esos tipos de papás mundanos, liberales, que quieren divertirse, llevar una vida fácil, y que por un lado solo buscan diversiones y por otro lado hasta limitan el número de sus hijos, porque eso les impide andar ahí de paseo o andar comprar todo lo que ellos quisieran, ¿verdad? Para vivir una vida según el mundo, según lo que está de moda, y eso es mundanidad, es mundanidad. Entonces, la vida cristiana no es así. Aunque ellos se digan católicos, aunque ellos se digan cristianos, aunque ellos se digan tradicionalistas, son liberales. Eso es lo que son. Entonces, el niño que viene, pues no es solo cuando hablamos de procreación, se entiende no solo la procreación, se entiende todo lo que va junto, todo lo que sigue lógicamente, ¿verdad? Si los padres tienen derecho a procrear, a tener hijos, por el hecho mismo tienen deberes. Deber de darle de comer a ese niño, de mantenerlo en vida, de ver de todo el crecimiento que va a venir después. Ese niño va a crecer. Entonces, no solo es el alimento, hay que darle vestido, hay que darle casa, hay que darle educación, ¿verdad? Entonces, eso no lo ven, porque es toda una serie de deberes que nacen de la primera realidad de la
del nacimiento de estos niños. Entonces, un papá que nada más quiere tener hijos y después los abandona, entonces no es un buen papá. O una mamá que piensa, quiere tener hijos, pero no se ocupa de ellos, no los alimenta, no les da bien de comer, no los educa, todas las necesidades que tienen los niños, todo eso va ya inicialmente en el hecho de que los hagan nacer. Entonces ellos adquieren todas esas obligaciones desde el momento que el niño nace, desde el momento que el niño es concebido, ya está incluido todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese niño o esa niña son seres humanos y están compuestos de cuerpo y alma. O sea, una persona es una persona que está compuesta de cuerpo y alma. Entonces hay necesidades corporales, hay necesidades del alma también. Entonces los católicos superficiales, liberales, los católicos que son modernos, como se dice hoy, entonces sí ven generalmente las necesidades corporales. Tal vez no se olvidan de darles a los niños casa, comida, vestido, de darles tal vez incluso escuela, pero esos son muchas veces necesidades corporales, ¿verdad? Y eso no es suficiente porque este niño, ante todo, lo que es más importante en él no es su cuerpo, es su alma. Entonces, esa alma, ¿para qué fue creada? Fue creada por Dios, pero ¿para qué? Pues para que ese niño vaya un día al cielo. Pero no basta decir eso, decir, qué bueno, yo te deseo que te vayas al cielo, te quiero mucho. No es suficiente, hay que tomar los medios. Entonces un niño ya desde pequeño debe ser bautizado. La primera cosa es su bautismo. Y la iglesia nos pide que se bautice el niño lo más pronto posible. Pero hay personas que esperan meses y años para bautizar a un niño porque todavía no tienen el dinero para hacer la fiesta del bautismo, para que todos sus amigos vengan y que el padrino, que no sé, esté disponible. Entonces dejan a ese niño sin bautismo mucho tiempo. Y normalmente en otros tiempos se bautizaba el niño el día mismo del nacimiento o el día siguiente. Así hacían todos los grandes santos, si vemos, fueron bautizados apenas nacieron. Eso no se esperaba para bautizarlos, y es lo que la iglesia pide. Cuando se espera mucho tiempo, es pecado mortal, ¿verdad? Se espera meses y no deben esperar mucho tiempo. Debe ser en la primera semana del nacimiento. Normalmente se bautiza al niño. Un niño que es bautizado más pequeño recibe más gracias de Dios. La prueba es que prácticamente todos los santos fueron bautizados inmediatamente de su nacimiento. Dios da más bendiciones a ese niño que es bautizado pronto. Pero esa mundanidad de los papás hace que los niños se vean privados de su bautismo y los hacen esperar, y a veces mueren así los niños y no van al cielo, van al limbo. Es un lugar que pues están privados de Dios, no tienen la felicidad a la cual Dios los había destinado. Para eso los creó Dios, para ir al cielo, no los creó para ir al limbo y menos para ir al infierno. Entonces esa es la responsabilidad de los papás. La inconsciencia, la superficialidad, la pereza, la negligencia de los papás, que no ven todas sus obligaciones. Entonces, ese niño que ellos procrearon está compuesto de alma y cuerpo, y su alma es más importante que su cuerpo. Su salvación, que ese niño vaya al cielo, es más importante que ese niño esté bien vestido, que vaya a la escuela, que coma bien. La salvación de su alma es mucho más importante, porque los bienes de esta vida pues se acaban, pero la eternidad no se acaba, no se acabará.
Entonces la vida cristiana no es solo que el niño esté bautizado, hay que educarlo cristianamente para que crezca bueno. Para ser bueno, para salvarse hay que ser bueno, para salvarse hay que tener vida de gracia, hay que hacer buenas obras. Entonces hay que enseñar al niño a portarse bien, a practicar las virtudes, a evitar el mal, a alejarlo de los peligros, porque hoy en este mundo hay muchos peligros, pero son los papás que los exponen, les ponen la televisión, les dan celulares a los niños que pueden ir a internet, niños chicos que tienen celulares y que van a internet, que los papás dicen, no, es que mi hijo no ve cosas malas, no ve cosas malas delante de ti, pero detrás sí las ve, y los niños son curiosos. Entonces es una irresponsabilidad darle a los niños un celular para que vean lo que quieran cuando son pequeños. Y yo considero que es una imprudencia muy grande y es un pecado de los papás darles a los niños esos medios y que los niños estén accediendo a internet en cualquier momento que quieran, cuando están solos. Y yo pienso que una persona debe tener un criterio formado antes de poder acceder a esos lugares, a internet, porque si no tiene un criterio formado y que no tiene virtudes sólidas, pues se va a dejar llevar por la curiosidad y va a ver cualquier cosa. Entonces no hay que dar celular a los niños, que cuando son personas que uno sabe, ya saben sus papás que no va a ver cosas y que tienen la seguridad. Entonces generalmente yo pienso que antes de los 15 años no hay que dar a los niños acceso a internet. Y todo eso no es necesario para ellos, no es realmente necesario. Es que todos los demás lo hacen, pero ellos, aunque lo hagan los demás, eso no justifica que los niños tengan la posibilidad de ver cosas pésimas en Entonces, hay que ver si los muchachos o las muchachas son personas ya que tienen una cierta madurez, ¿verdad? Yo pienso que después de los 15 años podría ser una fecha correcta, pero no es seguro. Hay que ver caso por caso, cada persona es diferente y los papás conocen a sus hijos y saben si ese hijo o esa hija es responsable, tiene un criterio formado y que ya sabe y no quiere y está decidida a no ver cosas así. Pero aún así pasa, porque incluso a los adultos les pasa, cuántas veces no vienen a confesarse, padre, que yo vi esto en internet. Incluso los adultos caen. Entonces, por eso a los niños no hay que darles eso. ¿Ven? Los adultos se supone que son más estables en sus juicios, en sus actos, ellos y también caen. Entonces no hay que dejar que los niños tengan celulares o que tengan televisión. En la fraternidad San Pío X siempre Monseñor Lefebvre desaconsejó a las familias de tener televisión. Es que nosotros vemos solo programas buenos. Pues no, de todos modos, a veces se cuelan imágenes muy fuertes y que no deberían estar ahí. Entonces, hoy existe la posibilidad de tener buenas películas más o menos correctas, porque es muy difícil hallar una que sea perfecta, y se puede uno escoger y verlas en familia, ¿verdad? Algunas cosas se pueden ver, hay cosas interesantes que se pueden ver en internet, pero hay que tener criterios para buscarlas. Es por eso que yo hice este canal en YouTube de Cine Familiar MX, para que tengan cosas que puedan ver en familia. Entonces, como muchas familias no saben cómo distraer a sus hijos y bueno, a veces caen en películas muy malas, entonces ahí es una manera de facilitarles, ¿verdad? Pues sí, a veces puede ser legítimo de distraerse un poco, ¿verdad? No, sin exageración, sin pasar demasiado tiempo ahí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Puede ser. Hay que escoger las cosas. Entonces, en la televisión es más difícil escoger,
porque ya todo está programado. Mientras que a veces hay cosas películas que se pueden ver, que uno escoge, y a veces en internet se puede, pero con mucho cuidado, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Y no cualquier cosa. Entonces si los niños necesitan educación, porque para salvarse no basta decir, bueno, ya estás bautizado, ya hiciste tu primera comunión. La epístola de hoy nos da el ejemplo de las virtudes que se deben practicar en la familia. Se puede leer con atención de toda la vida santidad que debe llevarse en el hogar. Y hay que decir que la familia, puesto que Dios hizo la familia primero por los niños, es para provecho, y de los niños que van a ser cristianos, que van a ser destinados al cielo, es la práctica de las virtudes. Entonces la familia debe ser una escuela de virtudes. Una escuela porque hay alumnos, los niños, que aprenden a portarse bien, que aprenden no alguna virtud, sino todas. Y los profesores, que son los papás. Entonces, que deben no solo enseñar y no decir, es que no hagas eso está mal, sino también darles el ejemplo. Y es el ejemplo que arrastra, es el ejemplo que convence, es el ejemplo que motiva, finalmente es el ejemplo que cuenta. Entonces, los papás que dan buen ejemplo, hace que sus hijos también sean así. Pero hay papás que creen que nada más porque los regañan y porque dicen no hagas esto y no hagas aquello, todo va a funcionar, pero no es así, hay que dar el ejemplo. Es un trabajo difícil para los papás. Y entonces los papás que rezan, los papás que no dicen malas palabras, los papás que se comportan bien, un esposo que es bueno con su esposa y una esposa que es buena con su marido, que acepta la autoridad de su marido, y todo eso es buen ejemplo. Y los niños aprenden, y los niños le toman gusto a la oración, le toman gusto a ir a misa, a comulgar, que no lo hacen solo por costumbre, que dicen su rosario todos los días y que lo hacen con gusto, no solo por costumbre, y no solo porque los obligan o porque los castigan, ¿verdad? Y entonces hay papás que creen que solo el amor a los hijos, tal vez el buen ejemplo, sea suficiente. Pero no es verdad, porque a veces que los niños ya de nacimiento todos tenemos algún defecto, alguna inclinación mala, y a veces los papás tienen que estar vigilantes y corregirlos, ¿verdad? Cuando los hijos no se portan bien. Entonces hay niños a veces que son irrespetuosos con sus papás, que les faltan al respeto, y hay papás que no tienen autoridad y no son capaces de regañarlos o darles una cachetada en el momento justo, de la manera justa, ¿verdad? Y eso les ayuda de por vida a veces. Entonces la humildad, enseñarles la humildad a los niños y el respeto de los mayores, y sobre todo el espíritu de agradecimiento, porque hay muchos niños que son muy ingratos, que no saben dar gracias, que no saben saludar, que no saben considerar a los demás, que los papás los han querido tanto, los han hecho el centro de todo, que esos niños se sienten necesarios y se vuelven egocentristas. Y eso es soberbia, eso es orgullo, porque los niños ya creen que ellos tienen derecho a todo, y no es verdad, no tienen derecho a todo, tienen también deberes. Y los papás no quisieron hacerlos sufrir como ellos dicen, y entonces los niños se vuelven completamente pasivos, o sea, solo quieren recibir y no saben dar. Y sin quererlo, sin pensarlo, tal vez los papás están alimentando unos pequeños egoístas, unos pequeños monstruos, y creen que porque los aman mucho, que porque les dan muchos regalos, los niños van a corresponder necesariamente. Es falso. Hay que estar vigilantes y también hacerles practicar la caridad, que ellos mismos sean
condescendientes con los demás, no solo en familia, sino con los extraños también, de saber ser justos, de respetar los derechos de los demás, de saber perdonar, de saber rezar por los demás. Si el niño no es generoso, él no va a saber practicar la caridad. Y si solo recibe y nunca le exigen, se vuelve un tirano, un pequeño tirano. Entonces, hace un tiempo una persona me comentaba que en una escuela hicieron una reunión y alguien que hizo esta reunión, que era como una profesora, no sé, dijo algo muy acertado. Y dice, nosotros somos la última generación de aquellos que respetaban a sus papás. Y nosotros somos la primera generación de aquellos que temen a sus hijos, ¿Por qué? Porque esos hijos que los han educado en el egoísmo se vuelven tiranos. Son hijos que regañan a sus papás, que amenazan a sus papás, que los insultan, porque los han educado en una cajita de algodones y nunca les han enseñado que ellos también tienen deberes. Nunca han enseñado a tener caridad con los demás. Sí, porque de pequeño era muy gracioso, muy simpático, entonces solo le prodigaron amor, pero no les enseñaron a vivir su vida cristiana, a practicar las virtudes. En Suiza hay muchísimos suicidios de niños, de jóvenes. ¿Por qué? Pero allá tienen todo, tienen todas las comodidades, no les falta nada. Y sus papás les consienten todo. Y después se suicidan esos jóvenes. ¿Por qué se suicidan? Porque no son felices, porque no les han dado valores morales, solo bienestar físico, diversión, todo lo necesario de necesidades corporales, ¿verdad? Y son infelices porque no han recibido una formación cristiana en el sentido total. Entonces se vuelven infelices, ¿verdad? Y hay casos de personas que, por ejemplo, un caso de una familia que el muchacho se suicidó y los papás dicen, no, es que no entendemos por qué nosotros le dimos todo, no le faltaba nada, le dimos todas las diversiones, todos los juguetes, y se suicidó. Entonces, ¿por qué se suicidó? Porque ese niño no tenía una satisfacción espiritual, no tenía satisfacciones morales, no tenía satisfacción de vivir cerca de Dios. Entonces era infeliz. Lo que realmente hace felices a los niños es que los niños vivan en estado de gracia, que vivan su vida cristiana intensamente, no mediocremente, porque ese es el ideal de los católicos liberales, una vida cristiana mediocre, ¿verdad? Entonces es típico, ¿no?, de los católicos liberales de creer que la vida cristiana es algo sin esfuerzos, sin lucha, sin penas, sin sacrificio. Entonces ese es el ideal de los católicos liberales, una vida cristiana que es así como el color de rosa, ¿verdad? Y no, en la vida cristiana hay muchos esfuerzos y puede haber penas, pero hay que saberlas asumir, y eso se llama la cruz. Cuando uno asume sus deberes que cuestan, que a veces duelen, ¿verdad? Pues eso es la vida cristiana. Pero aun si tenemos un momento difícil, después estamos tranquilos porque hemos hecho nuestro deber, porque sabemos que estamos bien con Dios, sabemos que no hemos hecho nada mal a los demás. Es una satisfacción. Incluso el hecho de que hemos sufrido para ayudar a los demás, como hacen las buenas mamás, que hacen muchos esfuerzos para que sus hijos estén bien, pues ellas están satisfechas porque hacen su deber. Y es bonito, es bello saber que uno ha hecho la voluntad de Dios. Entonces, es la educación de las almas, de los niños, lo más importante. Es lo más importante. Hay unos que creen que porque le dan amor a los niños, le dan afecto,
que ya hicieron todo. No, es la educación. Es la educación cristiana. Es la familia cristiana, escuela de virtudes, escuela de santidad. Pero si los papás son flojos y no dicen el rosario, y hacen excepción en esto, excepción en aquello, y por aquí y por allá excepciones, entonces son liberales, son católicos liberales, son católicos tibios, y eso destruye a los niños. Por eso después se extrañan los papás que sus hijos, cuando ya están grandes ellos, no vienen a verlos, no los cuidan, los meten en un hospicio para que se mueran ahí, ¿verdad? Porque sabemos que hoy los hospicios están hechos para que la gente no dure. O sea, las personas que son internadas en los hospicios, ya está previsto por el sistema de que no vivan mucho, porque los viejos cuestan mucho dinero. Entonces los sacrifican, ¿verdad? Yo vi muchos casos así, porque yo cuando estuve en Francia, en la ciudad de Niza, yo me ocupaba de visitar a los enfermos, a los ancianos, y yo me acuerdo muy bien que todos los viejitos que entraban en una casa de asilo de ancianos se morían máximo un año después. ¿Qué hacen o qué les hacen para que no vivan tanto? Pues bien, los hijos hoy, para poderse divertir, para poder irse de paseo, ponen a sus papás en un hospicio y así llevan una vida mundana, una vida de diversión. Pueden salir, pueden pasear, pueden irse de viaje. Es lo que quieren, porque no les enseñaron el amor a los demás y la abnegación, ¿verdad? Yo para cuidar a mis papás tengo que privarme de ir de paseo. Pues no importa. Si yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, lo voy a cuidar. Sí, pero ya no voy a poder ir aquí o allá. Pues no importa. Si yo los amo realmente, yo prefiero, para mí es mayor gusto, mayor alegría cuidar a mi papá porque los amo. Pero si yo fui educado en el egoísmo, pues no me va a interesar eso. Decir, bueno, esta persona nomás está ahí molestando, mejor que esté en un hospicio, ¿verdad? Y a poco tiempo mueren. Así tratan a los ancianos. Así los hijos que los llenaron de juguetes y de comodidades y de afecto puramente humano, no era un afecto cristiano, se volvieron unos monstruos, unos egoístas. Así es la nueva sociedad. Y después está que los papás y los hijos ya no tienen comunicación, y eso afecta mucho la transmisión de los valores. O sea, lo que yo recibí de mis papás, yo lo transmito a mis hijos, pero no solo lo transmito, lo mejoro. Así fue que en otros tiempos la sociedad se mejoraba y cada vez era mejor. O sea, si vemos lo que era la sociedad cristiana en México después de la conquista, pues era una sociedad cristiana. Pero pasaron 3 siglos después, durante el virreinato, y lo que era la sociedad cristiana 3 siglos después era mucho mejor. Había mucho más cristianismo, mucho más cultura, en todo sentido, porque las virtudes cristianas se iban acumulando, se iban mejorando, y los padres sabían transmitir sus valores a sus hijos, y sus hijos lo transmitían a sus otros hijos, pero no solo eso, los iban mejorando. Y es el fenómeno contrario que hoy sucede, que los papás no solo transmiten, o transmiten muy poco a sus hijos, es que sus hijos tampoco transmiten todo lo que recibieron. Y cada vez salen generaciones más pobres, espiritualmente hablando, moralmente hablando, son gente más mediocre, más tonta, más mundana, más inútil, porque no han acumulado las virtudes. Dice, primero, hay una especie de ruptura, ¿verdad? ¿Y qué es la ruptura? ¿De dónde viene? Pues de la televisión, por ejemplo, porque los padres y los hijos ya no comunican. Está la televisión prendida todo el día y ya no tienen tiempo de hablar. Ya los papás no se preocupan por las virtudes de sus hijos y decirles cómo te fue en la escuela, qué notas tienes. No hiciste eso, pues te vamos a
privar de esto, te vamos a castigar porque no haces esfuerzos. Ay, qué padre tan tirano, qué padre no tiene caridad. Esa es la mentalidad de hoy. No, es que sí tiene caridad, pero es que es exigente. Y esa es verdadera caridad. Hoy el buenismo, ¿no? Confunde la caridad con el buenismo. Sí. Que fulanito haga tonterías. Sí, pobrecito. No lo voy a regañar porque si no, yo soy malo. No, tú eres débil y eso es pecado, la debilidad, la condescendencia ilícita. Entonces, por eso los hijos salen mal, porque los padres no supieron educarlos y han adoptado la educación moderna que todo el mundo hoy hace y siguen la corriente. Es que todo el mundo hace así. Es que yo, ¿por qué voy a ser diferente? Y entonces siguen la sociedad moderna con sus modas, con sus tonterías, con sus impiedades. Y esa es la educación que dan los hijos, y cada vez la distancia entre las generaciones pasadas y las presentes es más grande, pero no estamos mejorando, estamos descendiendo, estamos bajando. Ahorita las nuevas generaciones son gente vulgar, gente tonta, gente mala, gente egocéntrica y que nomás ven su bienestar. Entonces, también está el segundo fin del matrimonio, que es el amor mutuo y la ayuda mutua, que es una cosa buena, una cosa excelente, que los esposos se amen, se quieran, se protejan, pero debe ser también ahí por un amor espiritual antes que todo, ¿verdad? Antes que todo. Entonces, los papás deben amarse, deben ayudarse y deben respetarse, porque hay a veces entre los esposos, a veces faltas de respeto, faltas de consideración. Es cierto que el padre es la cabeza del hogar, y no lo digo yo, lo dice San Pablo, San Pablo en sus epístolas dice que la mujer sea obediente con su marido, ¿verdad? Pero las feministas hoy no quieren saber de eso. Y hay muchas mamás católicas, muchas mamás tradicionalistas que están contaminadas de feminismo. Ellas dirán que no, es que yo soy contra el feminismo, pero no, están contaminadas de feminismo. Y por eso quieren tener a un marido sumiso. En realidad son ellas que quieren dirigir el hogar. Y si no, hacen sus caprichos, sus berrinches. Y terrorizan a su marido. Entonces hay maridos cobardes, o maridos que son, en México les decimos mandilones, que en lugar de asumir su lugar en la familia, hacen lo que dice la mujer, ¿verdad? Entonces, ciertamente la mujer no es sierva, no es esclava, es compañera, y también tiene autoridad. La esposa tiene autoridad también, no es simplemente un sujeto del papá, del marido. Pero el marido de todos modos sigue siendo el jefe del hogar. Y a veces el marido, cuando quiere tomar decisiones, pues normalmente habla con su esposa para tener su opinión. Y está bien. Debe también escuchar los consejos de su esposa a cierto punto. No debe ser un tirano, y eso es cristiano. Pero a final de cuentas es el marido que toma las decisiones, ¿verdad? Después de haber escuchado la opinión de su esposa, en general, pues él es la cabeza del hogar. Y toda sociedad tiene jefes, toda sociedad. Si vemos un gobierno, un país, pues tiene un presidente o tiene un rey. O las empresas, todas tienen un jefe, tienen un responsable. Todo es así. Pero las esposas feministas contaminadas de feminismo no pueden, ¿cómo se dice?, tolerar que decir que su marido es el jefe del hogar. Les parece una enormidad, se rebelan, hacen berrinche. Entonces, no es verdad. Pero es verdad también que hay maridos que pueden ser tiranos y que pueden ser malos con sus esposas, y también pasa eso. Así que no es fácil, ¿verdad?, la vida familiar. A veces la mujer tiene paciencia con su marido,
para convertirlo, ¿no? Pero no se trata de romper todo y decir, bueno, es que tú a mí me molestas y vamos a acabar con nos vamos a divorciar. ¿Y quién va a pagar eso? Pues los niños pagan eso, las consecuencias del divorcio. En las instituciones donde recuperan a los niños, a los jóvenes que tienen problemas de delincuencia, siempre dicen, todos los muchachos que tienen problemas, que son delincuentes, ladrones, etcétera, generalmente vienen de familias de divorciados. Ahí está, ¿verdad? Por eso la estabilidad de la familia la hizo Dios. Dios quiso que el hogar fuera y la familia fuera indisoluble. Es decir, no te puedes volver a casar, no te puedes divorciar. El divorcio es un invento de los masones, del liberalismo. El divorcio, la Iglesia nunca lo ha reconocido. El divorcio es pecado. En ciertos casos la Iglesia tolera la separación, pero no es divorcio. Entonces, estar separados cuando un marido, por ejemplo, es muy violento y que amenaza de matar a la esposa o hacer cosas, barbaridades, la Iglesia tolera una separación, pero no pueden volverse a casar. Y es tal vez a veces por un tiempo, no por siempre. Pero a veces sí se puede aceptar una separación, pero hoy como la gente es egoísta, no tolera el sufrimiento, no quieren sufrir nada, entonces para ellos siempre la opción es el divorcio. Entonces hay familias católicas que apenas el marido le hace una molestia a su esposa y ya la mujer ya lo está amenazando. Es completamente incorrecto todo eso. Entonces esa mentalidad feminista y un poco democrática, ¿verdad? También ven, en el hogar quieren hacer que todo sea democrático, ¿verdad? Entonces los hijos mandan a los papás y la mujer manda al esposo. Es la subversión, es la revolución del orden de Dios. O sea, ciertamente el marido no debe ser tirano y un buen marido es un marido que ayuda a su esposa. Aquí tenemos hoy en la fiesta de la Sagrada Familia el ejemplo de todas las virtudes familiares en la Sagrada Familia. ¿Cómo trataba San José a la Virgen María? Pues ejemplar. ¿Y la Virgen María cómo trataba a San José? Pues era ejemplar, era obediente. La Virgen María siempre hizo lo que San José le dijo. Y San José dijo, bueno, nos vamos a Egipto porque tuve un sueño y Dios quiere que nos vayamos. La Virgen obedeció a San José, a pesar de que era la madre de Dios. Y el niño Jesús, que era Dios, obedecía a sus papás con respeto. No era el niño pretencioso, no era el niño arrogante, que hoy vemos muchos niños así, que son niños, se ve que son arrogantes porque sus papás no les han enseñado eso, la humildad. Entonces el niño Jesús, si vemos el Evangelio de hoy, decía que él estaba con los doctores de la ley. Él no les dijo, es que yo soy Dios y tienen que oírme porque soy Dios. No les dijo, esto es así porque yo lo digo. No, él lo que hacía, dice el Evangelio de hoy, si lo leemos con atención, estaba sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Ni siquiera hacía afirmaciones. El niño Jesús era respetuoso y era humilde. Aunque fuera Dios, era humilde. No les oía a los doctores de la ley, les hacía preguntas, pero sus preguntas eran tan acertadas, tan sabias, que se quedaron ellos con la admiración, hasta al punto que ellos mismos le hacían preguntas al niño. Pero no era un niño arrogante, el niño Jesús, y es el ejemplo que nos dejó, ¿verdad? El niño que obedecía a sus papás, pero con más razón es un ejemplo porque él mismo era Dios, y él le obedecía. Él no tenía obligación de obedecer. Nosotros sí tenemos la obligación de obedecer, porque somos criaturas, somos hombres, y ya hoy los niños si alguien les exige,
pues los que están alrededor o la familia dicen, es que no lo trates así, no seas duro, es que no faltes a la caridad. Entonces ya los papás están temerosos de ejercer su autoridad. Y sin embargo es su deber de ejercer su autoridad. Están temerosos, no se animan, dicen, es que a lo mejor estoy exagerando, le llamé la atención, lo regañé y a lo mejor exageré. Pero no, es que eso es tu deber, para eso estás. No debes ser injusto cuando le llamas la atención a tu hijo, no debes ser injusto, claro está. Debe ser por cosas ciertas, por cosas que por cosas razonables, pero cuando eso se presenta, tú debes llamarle la atención. Y en la medida de la gravedad de la falta, pues hay que ser tal vez más severo, ¿sí? No es por maldad, pero es por el bien del culpable, que a veces se lo castiga. Y la gente que a veces que lo castigan justamente reflexiona y se corrige. Y a veces dice, finalmente sí era cierto, y aceptan. ¿Verdad? A veces el castigo también es medicina. No es siempre una falta de caridad que los papás se enojen, pero a veces hay un enojo que es justo, por razones justas, no es por egoísmo, no es por soberbia, pero se corrige como se debe, cuando se debe. Imaginemos cómo hacía San José, la Virgen María, con qué caridad, pero al mismo tiempo, pues en ellos todo era virtud. No había razón de llamarle la atención al niño Jesús. Por eso la Virgen le dijo, pero ¿por qué has estado así 3 días y no sabíamos dónde estabas? Pero ella lo hizo con mucho tacto porque ella sabía que este niño era Dios. Y se hizo eso porque él tenía razón, de alguna manera. Pero el niño Jesús dijo, bueno, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a eso al mundo, para enseñar, para dirigir a los demás, para orientarlos. Y es cierto. Entonces, pero después dice el Evangelio que él se fue a Nazaret y que les estaba sumiso, que les estaba obediente, como la Virgen obedecía a San José, pero San José era un modelo de caridad, de bondad, de buen padre, de buen esposo, y no había que temer porque no iba a faltar a la caridad, nunca lo hizo con la Virgen María, pero sí era la cabeza del hogar. Y él decidía, bueno, vamos a ir acá y vamos a ir allá. Y la Virgen lo obedecía, lo escuchaba. Y eso les molesta a las mujeres católicas, incluso tradicionalistas, que están contaminadas de espíritu feminista. Aunque no sea muy grave, pero sí, están contaminadas a un cierto punto y no quieren reconocer la autoridad del esposo. Entonces, el esposo que está en el hogar, a veces las mamás no logran controlar a los hijos, porque los hijos crecen y a veces necesitan que el padre esté ahí para controlar la situación, porque la madre no podría sola. Entonces, Dios hizo bien las cosas. La autoridad del padre es necesaria, es útil, es benéfica. Y bueno, pues la mujer, la esposa tiene autoridad, pero es una autoridad que está junto con la de su esposo. Los dos juntos representan a Dios. Delante de los niños representan a Dios. Representan la autoridad de Dios. Así que, pues sí, hay mujeres que esas quieren gobernar al marido y son esas que a veces también quieren gobernar a los sacerdotes. Yo tengo casos de mujeres que quieren decirle al padre lo que debe hacer, pero esas mujeres son las que generalmente son así tiranas con sus maridos, como maridos obsecuentes, maridos que se están atemorizados por sus esposas. Y entonces eso también es incorrecto, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad que también está relacionada con el espíritu democrático, ¿no? O sea, es que todos aquí debemos opinar y el padre o el papá deben escuchar, deben aceptar. Es espíritu democrático, eso no es el espíritu de la Iglesia. La Iglesia no es una sociedad democrática, es una sociedad jerárquica. Jesucristo la hizo así. Pues si no están contentos, que le reclamen a Jesucristo,
que digan, bueno, pues ¿por qué hiciste tu iglesia y no la hiciste democrática? Pues Jesucristo les responderá. Yo no les voy a responder porque yo obedezco a Jesucristo. Y todos debemos obedecer sus disposiciones. En la iglesia se rige no de una manera democrática. Entonces vamos a pedirle a las 3 miembros de la Sagrada Familia, cada quien nos da una gracia especial, ¿verdad? San José, modelo de los papás, modelo de los esposos, la Virgen María, modelo de las madres, de las esposas, y el Niño Jesús, modelo de los niños. Modelo de obediencia, porque dicen que la obediencia, cuando se habla de santidad en los niños, porque hay niños que han sido santos, todos, la santidad de los niños es la obediencia. Un niño que no es obediente no es santo, no puede ser santo. Y es lo primero que Dios le pide a los niños es la obediencia. Entonces, si los papás no saben exigir a los niños, no saben pedirles que sean obedientes, los están desorientando, le están haciendo un mal enorme. Entonces, tomemos a la referencia de la Sagrada Familia para ver cómo ellos se portaban, para que también nuestras familias vivamos esa vida de virtud y de obediencia a Dios por medio de la autoridad. Dios nos gobierna por medio de la autoridad. Y si hoy las cosas andan mal, es que porque la autoridad está en crisis. La autoridad de la iglesia, la autoridad del Estado está en crisis, pero no quiere decir que la autoridad sea mala, sino que ahorita el demonio ha tomado todo. También la autoridad de la iglesia, la autoridad del papá, la autoridad de la mamá y la autoridad de aquellos que tienen alguna responsabilidad, pues representan a Dios en ahí donde están. Eso es la doctrina católica. Vamos a pedirle en esta misa la gracia de que las familias católicas comprendan bien sus deberes, sobre todo la práctica de las virtudes, que es lo más difícil de practicar en una familia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.